Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Como ya sabréis, soy Guillermo Fernández y hoy nos adentraremos en el mundo de las teorías organizativas, desde algunos fundamentos básicos hasta algunas de las curiosidades menos conocidas de sus autores. Para ello contaremos con unos expertos en el tema: Dafne Leis, Francisco Javier Fernández, Eduardo Hernández y Laia González. En primer lugar, os presento a Dafne, estudiante de cuarto curso en el grado de Administración y Empresa de la Universidad de Buenos Aires. ¿Nos podrías decir qué son las teorías organizativas? Primero de todo, buenos días. Es un gusto estar acá para hablar acerca del tema. Desde mi punto de vista, las teorías organizativas son una consecuencia de la revolución industrial. Los cambios que ésta produjo causaron que se necesite estudiar las transformaciones que surgieron por este suceso, buscando cómo se organizan, aumentan la producción, contratan en las empresas de la época. ¿En qué aspectos del día a día crees que las teorías organizativas están presentes? Las teorías organizativas son esenciales para el correcto funcionamiento de empresas, instituciones educativas, ONGs, gobiernos, administraciones públicas, asociaciones. En definitiva, son fundamentales para comprender y abordar desafíos. Muy interesante. ¿Sabe algo acerca de las teorías clásicas de organización? ¿Qué autor te llama más la atención? Bueno, en primer lugar, cabe destacar una de las primeras teorías clásicas, la teoría de la administración científica, creada por Taylor. Con él nació la administración científica, la cual resaltaba algunas ideas, como que se divida el trabajo, la selección de trabajadores y su consecuente entrenamiento. Creó técnicas y métodos como dividir el trabajo en tareas y actividades, cronometrar estas actividades, hacer una cadena, es decir, coordinar estas tareas. Se descubre que tan importantes son el control y el mando y se añaden los estímulos de trabajo. ¿Sabes hasta cuándo se utilizó y por qué dejó de utilizarse esta teoría? Bueno, en realidad resulta un poco más complicado que si se dejó de usar o si no se dejó de usar. Hay ciertos aspectos que siguen siendo relevantes hoy en día, ¿no? El control y el mando, por ejemplo, siguen siendo importantes. Por cierto, he encontrado algunos datos curiosos acerca de Taylor, que me han dejado bastante sorprendido. ¿Ah, sí? ¿Qué encontraste? Me ha llamado la atención que tenía un problema ocular, pero pese a sus adversidades, logró ser autor de 50 patentes, que le hicieron rico. Lamentablemente, todo ese dinero no lo pudo disfrutar por mucho tiempo porque murió a la edad de 59 años por una neumonía. Un triste final para una persona que fue uno de los precursores de las teorías organizativas modernas. Bueno, Dafne, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Nos vemos pronto. Adiós. Ahora pasaremos a hablar de otro autor muy importante, de las teorías organizativas. Este es Henry Fayol. En este caso trataremos con dos expertos de administración de empresas licenciados en la Universidad de Toronto y Ohio, Laia González y Fran Hernández. Para dar un poco de contexto, ¿quién es Henry Fayol? ¿Puedes introducirnos a este autor? Buenos días, claro que sí. Fayol fue un ingeniero y teórico de la administración de empresas nacido en Estambul. Fue un alumno brillante, graduándose en una ingeniería y después de eso ingresó en una empresa metalurgia y carbonífera, lo que le ayudó a ir escalando poco a poco. Es el creador de la teoría clásica de la administración y esta se aplicó más adelante a la educación. ¿Tú sabes qué le llevó a elaborar esa teoría? Bueno, a pesar de ser una experta en el tema, creo que mi compañero Fran Hernández podría explicarlo mucho mejor. Muchas gracias, compañera. Todo comenzó en su puesto de trabajo como director general de uno de los más importantes complejos industriales minero-metalúrgicos franceses. Fue escalando de puesto, tanto que con solo 25 años pasó a ser gerente, a los 47 gerente general, para finalmente, con 76, ceder su puesto a su sucesor y escribió su informe como un análisis de la estructura y proceso de la dirección tal y como se veía desde su nivel. Pero, ¿y cómo es posible que una teoría dedicada a la empresa acabe siendo utilizada en el ámbito escolar? Bueno, su teoría se basa en la organización de un centro escolar como la de una empresa, pero no en general, sino en la departamentalización y en cómo cada persona debe tener su propia función para que la organización escolar funcione correctamente. Según Fayol, las operaciones que se realizan en la empresa se dividen en 6 grupos. Muy interesante. ¿Podrías contarme cuáles son los distintos grupos? Claro, algunos de los grupos son operaciones técnicas, como producción o fabricación, operaciones comerciales, por ejemplo, compras y ventas, operaciones financieras con la búsqueda y administración de capitales, operación de seguridad, como protección de bienes y de personas, operaciones de contabilidad, por ejemplo, inventario, balance, precio de costo,
y operaciones administrativas, con la previsión, organización, mando, etc. Bueno, Fran, Laia, lastimosamente os tengo que despedir. Muchas gracias por haber venido y os esperamos la próxima vez. Y como todos los jueves, llega el momento más esperado de nuestro programa, el concurso del año. Para los nuevos oyentes que no sepan en qué consiste, se trata de un concurso en el que se realiza una pregunta, en la que nuestro concursante tratará de averiguar en qué año ocurrió un suceso histórico. Además, para ayudaros, podéis pedirnos una pista. Así que no dudéis en llamarnos al teléfono 622 31 52 37. Lo vuelvo a repetir, 622 31 52 37. Para recibir una taza de nuestro programa y un lote especial con diferentes libros seleccionados por nuestra invitada, Laia González. Como de costumbre, la pregunta tiene que ver con el tema del que se está hablando. Os dejamos 10 segundos para poder llamarnos al número 622 31 52 37. Tenemos una llamada entrante. Buenos días, ¿con quién estoy hablando? Hola, me llamo Miriam y soy de Madrid. Miriam, ¿ya conoce el funcionamiento de nuestro concurso? Sí, os escucho diariamente. Bueno, te recuerdo que puedes utilizar la pista. Tienes 30 segundos para poder responder a la siguiente pregunta. ¿En qué año murió Henry Fayol? Comienza el tiempo. Pida la pista. Nuestro dato curioso es, el mismo año en que murió Fayol, Hitler publicó su libro Mein Kampf y nació el actor Paul Newman. Pues estoy dudando, no lo tengo claro. Estoy dudando entre 1928 y 1929, pero voy a decir 1928. ¿Esta es tu respuesta final? Sí, 1928. Pues cerramos el tiempo. Y tengo que comunicarte que es incorrecto. Fue en el año 1925. Lo siento, Miriam. Te deseo más suerte para la próxima vez. De acuerdo, muchas gracias. Adiós. Y después de este concurso, ahora contamos con la presencia del catedrático Eduardo Fernández, de la Universidad de Salamanca, experto en filosofía y amante de la sociología. Eduardo, ¿puedes adentrarnos en el maravilloso mundo y vida de Max Weber? Buenas tardes, es un placer estar aquí hoy con vosotros. Claro, por supuesto que puedo adentrar en el mundo de la sociología y la vida de Max Weber. Para empezar, Weber fue un filósofo, economista, historiador, jurista, politólogo y sociólogo alemán, considerado por muchos uno de los fundadores de la sociología empírica. Se considera una de las grandes figuras intelectuales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre sus mayores logros está hallar los condicionantes culturales que permitieron el desarrollo del capitalismo. Y cuéntanos, Eduardo, ¿cómo fue la trayectoria de Weber y cuál es su pensamiento? Pues el pensamiento de Weber sigue siendo muy importante hoy en día, no sin dejar de ser controversial. La vida de este filósofo es la de un burgués como la de muchos grandes pensadores alemanes de su tiempo que se podían permitir filosofar entre las comunidades de su entorno. La trayectoria de Max Weber se caracteriza por el análisis de la raíz del capitalismo, un sistema que ya era palpable en su tiempo, además de la política alemana, y como las ciencias sociales deberían llevar a cabo su método investigativo. ¿Hay algún concepto del que hablas en especial Max Weber? De hecho, sí. Max Weber definió el concepto clave de acción social. Lo definió como cualquier acción influenciada por el comportamiento de otros. Esta idea explica cómo las interacciones sociales impactan en la sociedad. Según Weber, hay 4 tipos de acción social. ¿Cuáles son los 4 tipos? El primer tipo es la acción social racional, dirigida a fines, como por ejemplo acciones dirigidas como acabar con desigualdades sociales, como la pobreza, la raza o el género. El segundo es la acción social racional, dirigida a valores como por ejemplo donar dinero a una ONG. El tercero, la acción social emocional, referida al carisma. Y el cuarto y el último, la acción social tradicional, referida a la monarquía, como por ejemplo la moda, si alguien evita vestirse de algún modo por temor a la discriminación, y señala a la religión como elemento influyente por su capacidad de cambiar la sociedad. Muy interesante, Eduardo, pero lastimosamente tengo que despedirme ya de ti. Hemos llegado ya al final del podcast. Deseo que todos os hayáis divertido. Os esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora peninsular. Hasta mañana y disfrutar el resto del día. Adiós.